El agua brotaba cristalina del pozo de piedra. Doña Sabina hundía su jarro de barro con movimientos rituales que había perfeccionado durante décadas. El sonido del agua al caer resonaba como campanas en el silencio de la madrugada michoacana. Pero había algo extraño en la forma como los niños lloraban después de beber. Un llanto que no era de alivio. Un quejido ronco que sus madres no sabían interpretar. Esta es la historia de cómo un padre descubrió que los pozos más sagrados escondían el secreto más oscuro, y de cómo la fe puede convertirse en la máscara perfecta para el horror. Aviso, esta historia contiene referencias a temas relacionados con la pérdida infantil y prácticas curanderiles que pueden resultar sensibles para algunos espectadores. Ramón Vázquez caminaba por el sendero de tierra que llevaba a casa de doña Sabina con la misma desesperación de siempre. Su hijo Miguelito llevaba 3 días sin comer. La fiebre le subía por las noches hasta dejarlo delirando. Su esposa Elena había insistido. La curandera era su última esperanza. El rancho de doña Sabina se alzaba como una fortaleza de adobe entre los mezquites. Desde 1920 había recibido familias de todo Michoacán. Todas llegaban con el mismo ruego. Todas se marchaban con la misma promesa de curación. Ramón tocó la puerta de madera carcomida. El sonido resonó hueco. Nadie respondió de inmediato. Por lo tanto, decidió caminar alrededor de la casa. Fue entonces cuando vio el primer pozo. Era diferente a los pozos comunes. Este tenía grabados extraños en el brocal, símbolos que parecían cruces, pero no del todo. El agua se veía más oscura de lo normal, casi negra bajo la sombra de los árboles. Una voz áspera lo sobresaltó desde atrás. Doña Sabina había aparecido sin hacer ruido. Era una mujer de unos 60 años, delgada pero fuerte. Sus ojos grises parecían ver a través de las personas. Le explicó que tenía varios pozos benditos, cada uno con propiedades especiales. El agua había sido consagrada con oraciones de generaciones. Los enfermos bebían y sanaban. Así había sido durante décadas. Ramón observó cómo la mujer llenaba un frasco con agua del segundo pozo. Sus movimientos eran precisos, mecánicos, como si hubiera hecho lo mismo miles de veces, pero algo en su mirada lo inquietó. Miguelito bebió el agua esa misma tarde. Al principio pareció mejorar. La fiebre bajó durante unas horas. Elena sonrió por primera vez en días. Pero al día siguiente el niño empeoró, por lo tanto Ramón decidió regresar al rancho. Esta vez llevó a su hijo en brazos. Doña Sabina lo recibió con la misma expresión impenetrable. Dijo que a veces la curación requería más tiempo, más agua bendita. Mientras esperaba, Ramón contó 5 pozos diferentes alrededor de la propiedad. Todos tenían los mismos grabados extraños. Todos despedían un olor particular. No era el aroma fresco del agua de manantial. Era algo más denso, más antiguo. La curandera le explicó que cada pozo tenía su guardián espiritual, que los niños enfermos necesitaban la protección especial de estos guardianes, que el agua actuaba como un puente entre el mundo de los vivos y el de los espíritus. Pero al tercer día, Miguelito murió. Elena lloraba desconsolada sobre el pequeño cuerpo. Ramón se quedó inmóvil. La rabia crecía en su pecho como un fuego, lento. Doña Sabina había llegado al velorio. Dijo que a veces los espíritus llamaban a los más puros, que Miguelito ahora era un guardián. Las palabras resonaron extrañas en los oídos de Ramón. ¿Por qué había usado exactamente esa palabra? Guardián. Antes de seguir con esta revelación que lo cambia todo. Si alguna vez perdiste a alguien que amabas y nadie te creyó cuando dijiste que algo estaba mal, escribe "Yo creo" en los comentarios ahora. Comenta también tu nombre y tu ciudad. Suscríbete, porque lo que viene después va a explicar todo lo que Ramón descubrió. Pero no era
el único niño que había muerto. Ramón comenzó a preguntar discretamente en el pueblo. La familia Morales había perdido a su hija Carmen 2 meses atrás. Los Hernández lloraban a su pequeño Roberto. Todos habían visitado los pozos de doña Sabina. El patrón era siempre el mismo. Los niños bebían el agua, mejoraban brevemente, luego morían en cuestión de días. Las familias lo atribuían a la voluntad divina, al destino, a la llamada de los ángeles. Ramón decidió investigar por su cuenta. Una noche se escabulló hasta el rancho de doña Sabina. La luna llena iluminaba los pozos como espejos plateados. Se acercó al primero con cuidado. El olor era más fuerte en la oscuridad. Se asomó al brocal. El agua estaba quieta, demasiado quieta. No había el movimiento natural de un manantial vivo. Era como mirar un charco estancado. Tomó una vara larga y comenzó a tantear el fondo. Algo se enganchó en la punta. Tiró con fuerza. Emergió un objeto pequeño. Un juguete de madera. Un caballito tallado a mano. Estaba hinchado por el agua, oxidado por el tiempo. ¿Qué hacía un juguete en el fondo de un pozo de agua bendita? Por lo tanto, decidió explorar el segundo pozo. Ahí encontró más objetos. Una muñeca de trapo, un trompo de latón, zapatos, pequeños, ropa infantil reducida a harapos. Cada hallazgo le helaba la sangre, pero el tercer pozo fue el peor. Al fondo, envuelta en lo que parecía ser una manta, había una forma pequeña. Ramón retrocedió horrorizado. No podía ser lo que estaba pensando. Tenía que haber una explicación lógica. Regresó a casa antes del amanecer. No podía contarle a Elena lo que había visto. No todavía. Necesitaba más pruebas. Necesitaba entender qué estaba pasando realmente en esos pozos malditos. Al día siguiente visitó al padre Morelos. Le contó sobre los juguetes, sobre los objetos enterrados en el agua que se suponía era bendita. El sacerdote lo escuchó con creciente preocupación. Nunca había bendecido esos pozos. Doña Sabina actuaba por su cuenta. El padre accedió a acompañarlo esa noche. Llegaron al rancho con linternas y sogas. Doña Sabina no estaba. Su casa permanecía a oscuras. Era el momento perfecto para investigar sin interrupciones. Comenzaron por el pozo más alejado. El padre Morelos rezó en voz baja mientras Ramón descendía una soga con un gancho improvisado. El primer intento no trajo nada, pero al segundo emergió algo que les quitó el aliento. Era un diario, envuelto en hule para protegerlo del agua. Las páginas estaban húmedas pero legibles. La letra era de doña Sabina. Los primeros registros databan de 1920. Casi 20 años de anotaciones meticulosas. Ramón leyó en voz alta bajo la luz de la linterna. Cada entrada describía a un niño enfermo, su nombre, su edad, la fecha en que bebió el agua, y después, invariablemente, la frase que lo cambió todo. Cada niño era un guardián del agua, pero había más, mucho más. Las últimas entradas revelaban el método completo. Doña Sabina no curaba a los niños, los envenenaba lentamente, primero con agua contaminada de los pozos donde había arrojado plantas tóxicas. Luego, cuando morían, utilizaba sus cuerpos para alimentar un ritual macabro. Creía que los espíritus de los niños muertos protegerían sus pozos, que los convertirían en fuentes de poder espiritual auténtico. Cada muerte fortalecía su reputación como curandera. Cada familia enlutada traía más clientes desesperados. El padre Morelos temblaba. Nunca había visto una perversión tan completa de la fe, una mujer que utilizaba la esperanza de los padres para alimentar sus delirios místicos, que convertía la muerte en una mercancía espiritual. Por lo tanto, decidieron vaciar todos los pozos esa misma noche. El trabajo era
Agotador. Cada balde de agua negra revelaba más evidencias del horror. Juguetes, ropa, huesos pequeños, los restos de al menos una docena de niños. Cuando doña Sabina regresó al amanecer, se encontró con una escena que no esperaba. Los pozos vacíos, sus secretos expuestos bajo la luz del sol. Ramón y el padre Morelos esperándola con las autoridades del pueblo. Su expresión no fue de sorpresa, fue de indignación. Gritaba que habían profanado lugares sagrados, que habían liberado a los guardianes de su deber eterno, que las desgracias caerían sobre el pueblo por su sacrilegio, pero nadie la escuchó. Las evidencias hablaban por sí mismas. Los cuerpos de los niños, el diario con las confesiones, los venenos vegetales que cultivaba en secreto detrás de su casa. Todo encajaba en un patrón de muerte deliberada. El juez que llegó de Morelia quedó impactado por la magnitud del crimen. Doña Sabina había asesinado sistemáticamente a niños durante casi 2 décadas. Sus métodos eran sofisticados. Primero ganaba la confianza de las familias con curaciones menores genuinas. Después seleccionaba a los niños más débiles para su ritual mortal. La confesión final la escribió en la cárcel. Explicaba que los espíritus le habían ordenado crear una red de pozos sagrados, que cada niño sacrificado aumentaba el poder de curación de los otros pozos, que su trabajo era santo, aunque nadie lo entendiera. Pero había un detalle que no encajaba. En su confesión mencionaba 7 pozos. Solo habían encontrado 6. El 7º pozo, según sus notas, contenía el guardián más poderoso, el niño que había sido el primero en morir por su agua envenenada. Ramón regresó al rancho abandonado varias veces durante los meses siguientes. Buscaba el 7º pozo, cavó, exploró, interrogó a los vecinos más antiguos. Nadie sabía de otro pozo en la propiedad. El misterio parecía resuelto. La justicia se había cumplido. Doña Sabina murió en prisión 2 años después. Su rancho fue demolido. La tierra se declaró maldita. Nadie volvió a construir ahí. Parecía el final perfecto de una historia de horror. Pero había algo que nadie notó. En 1955, 16 años después de la captura de doña Sabina, un campesino que trabajaba cerca del antiguo rancho hizo un descubrimiento perturbador. Su arado se atoró en algo enterrado bajo la tierra. Al excavar, encontró un brocal de piedra, con los mismos grabados extraños de los otros pozos. Era el 7º pozo. Estaba sellado con una losa de mármol negro. Grabada en la superficie había una sola palabra: Miguelito. El campesino huyó sin mirar hacia atrás. Nunca reportó el hallazgo. El pozo permanece ahí, sellado, esperando. Ramón murió en 1960 sin saber que el guardián más poderoso de doña Sabina había sido su propio hijo, que el agua que le dio a beber no vino de un pozo común, sino del 7º pozo, el que ella había preparado especialmente para crear al guardián definitivo. Elena tampoco lo supo nunca. Vivió el resto de su vida creyendo que Miguelito había muerto por una enfermedad natural, que doña Sabina había intentado salvarlo, que a veces la medicina tradicional simplemente no es suficiente. La verdad completa murió con la curandera en su celda de Lecumberri, pero su legado pervive en las historias que aún se cuentan en Michoacán, familias que susurran sobre pozos malditos, sobre curanderas que prometen demasiado, sobre el precio real de los milagros. ¿Habrías abierto ese 7º pozo o habrías huido como el campesino? Escribe «abriría» o «huiría» en los comentarios, junto con tu nombre y ciudad. Si esta historia te removió algo por dentro, dale like y suscríbete. Compártela con alguien que necesite recordar que no todos los que prometen curar tienen buenas intenciones.
Tu comentario es importante y nos ayuda a entender hasta dónde llegan nuestras historias. Cada historia trae una lección poderosa y un giro que cambia todo lo que creías saber.